Bien, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de tercero de secundaria de la unidad educativa La Merced B de la ciudad de La Paz. Soy el licenciado Eric Pablo Gorachi Fernández y en esta ocasión les traigo este tercer video correspondiente a la tercera clase durante la cuarentena. Vamos a repasar lo que es la gramática, vamos a repasar algo de lo que hemos visto antes de esta pandemia, antes de esta cuarentena, y este va a ser, lo vamos a titular el taller de gramática. Vamos a repasar en esta oportunidad lo que son las oraciones según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante, las oraciones encontramos en primer lugar las oraciones enunciativas. ¿Qué son las oraciones enunciativas? Son aquellas que enuncian, que afirman o que niegan algo. Es decir, anuncian afirmaciones o negaciones. Por ejemplo, pasaré de curso este año. Esa es una oración enunciativa afirmativa. Llegué tarde a clases. Esa es también una oración afirmativa. No pude hacer la tarea. Esa es una oración negativa enunciativa. Las oraciones interrogativas son aquellas oraciones, de acuerdo a la actitud del hablante, que se las escribe entre los signos de interrogación y se utiliza generalmente para plantear interrogantes o preguntas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuántos, eh, ¿cuántos libros leíste durante la pandemia? Ese es una oración interrogativa. Otra oración interrogativa, ¿cuántas preguntas hará el profesor para el examen? ¿Cierto? Esas son oraciones interrogativas. También tenemos las oraciones exclamativas que están escritas entre los signos de exclamación o de admiración. Estas generalmente pueden ser imperativas, es decir, expresar órdenes o sorpresas, por ejemplo. ¡Oh, qué maravilloso es este libro! No puede ser que haya tantos casos de pandemia en el país. ¿No es cierto? Cuando las expresiones se las dan de esa manera, están escritas entre signos de exclamación. También existen las oraciones dubitativas, son aquellas oraciones que expresan duda, dubitativas, y van a utilizar adverbios de duda, como por ejemplo, tal vez, quizás, posiblemente, ojalá, ¿no? Por ejemplo, podemos decir entre las oraciones, es posible que pase de curso este año. Tal vez la cuarentena termine en septiembre, ¿cierto? Esas son oraciones dubitativas. Las oraciones desiderativas. Esta categoría de oraciones desiderativas son aquellas oraciones que expresan deseo, anhelo de lograr algo. Por ejemplo, quisiera que estuvieses aquí. Otra oración desiderativa puede ser, espero que a fin de año mis padres lleguen de Santa Cruz. Y entonces así sucesivamente son oraciones que expresan deseo. Y finalmente tenemos las oraciones exhortativas. Las oraciones exhortativas son aquellas que expresan un exordio, una orden o un ruego. Por ejemplo, les exhorto a todos mis estudiantes a que me presenten la tarea en Dios mediante hasta el día sábado. Entonces es un exordio. Otro exordio o petición o ruego podría ser, por favor, devuélveme mis apuntes de historia. Esta también es una petición o un ruego. Entonces, todas aquellas peticiones, ruegos, déjame ver la película porque no la puedo oír mientras tú hablas. Esa también es un exordio, una petición. También encontramos aquellas oraciones de acuerdo a la naturalidad o la naturaleza del predicado.
son aquellas que también las hemos visto, las hemos repasado. Estas son las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples son las que son ideas completas, tienen su sujeto, su verbo y su predicado. Y las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más sujetos o dos o más verbos. Por otro lado, se encuentran también las oraciones por la presencia del verbo. Por la presencia del verbo se las divide en oraciones bimembres, que tienen dos miembros, dos membres, miembros, es decir, su sujeto y su predicado. Y las oraciones unimembres, es decir, que están conformadas por un solo miembro, que puede ser solamente el sujeto o solamente el verbo, o puede ser simplemente una frase hecha. Por ejemplo, en cuanto a lo que son las oraciones bimembres pueden ser simples o pueden ser compuestas. Las unimembres pueden ser, por ejemplo, por favor, cállense, ¿cierto? Por favor, cállense. Al decir esas dos palabras estoy diciendo una oración unimembre. O cuando digo, ya viene, ¿cierto? Esa frase, ya viene, es una oración unimembre. No sabemos quién viene, pero alguien viene. O cuando decimos, cuidado, ¿cierto? Entre signos de exclamación, es una oración unimembre. Párate, ¿cierto? También es una oración unimembre. Ahora vamos a repasar un poco sobre los complementos de la oración. Dentro de lo que son los complementos de la oración encontramos los complementos directos, los indirectos y los circunstanciales. Dada la oración, Fernando estudia matemática y lenguaje. Fíjense, el verbo estudia es un verbo transitivo cuando recae en un objeto o complemento directo. ¿Sí? ¿Qué estudia Fernando? Nos hacemos la pregunta del el qué del verbo. ¿Qué estudia Fernando? Estudia matemática y lenguaje. Entonces fíjense cómo la acción del verbo estudiar recae en un complemento directo. Veamos este otro caso con el mismo sujeto. Fernando estudia sin descanso. En este caso, fíjense, si nosotros nos preguntamos ¿qué estudia Fernando? En este caso no hay una respuesta directa. Por tanto, este verbo es intransitivo, porque no está transitando. De ahí la terminación transitivo o intransitivo. En este caso es un verbo intransitivo porque no está transitando directamente hacia un objeto o hacia un complemento directo, sino que está acá incorporado un complemento circunstancial de modo. En este caso nos preguntamos cómo estudia Fernando, sin descanso o sin reparo. Para que entiendan mejor, acá tenemos una oración intransitiva. Esta es una oración intransitiva. ¿Cuándo llamamos oración intransitiva? Cuando el verbo es intransitivo a causa de un complemento circunstancial de modo. ¿Ya? Fíjense en esta oración que es la misma, simplemente está más completa. Dice, Fernando estudia sin descanso matemática y lenguaje. ¿Ya? Fíjense, hay un objeto, pero en este caso el objeto ya no es directo, sino es indirecto por la interferencia del complemento circunstancial de modo. Entonces, Fernando estudia sin descanso, matemática y lenguaje. Estudia se convierte en un verbo intransitivo. Matemática y lenguaje se convierten en un complemento indirecto. Y fíjense que entre el verbo y el complemento que podía ser directo, es indirecto, existe un complemento circunstancial. Esa es básicamente la forma más elemental de redactar una oración intransitiva. ¿Ya? Entonces, una oración intransitiva es cuando existe un complemento que es indirecto a causa del complemento circunstancial.
Una oración transitiva, al contrario, es cuando no existe este complemento circunstancial, o si existe, no se encuentra entre el verbo y el complemento directo, sino se encuentra al final. Por ejemplo, si yo digo, Fernando estudia matemática y lenguaje sin descanso, en ese caso, fíjense, se convierte en una oración transitiva, porque si después del verbo está recayendo matemática y lenguaje, entonces es una oración transitiva y el verbo es transitivo, y este complemento deja de ser indirecto y se convierte en complemento directo. Fernando estudia matemática y lenguaje sin descanso, pero en este caso es una oración intransitiva. Veamos los complementos circunstanciales. Existen los complementos circunstanciales de modo, cuando nos preguntamos el cómo del verbo, el cómo realiza la acción el sujeto. Complementos de lugar, el dónde. Complementos de tiempo, el cuándo. Complementos de persona, el quién o quiénes. Complemento circunstancial de objeto, el con qué o para qué, ¿cierto? A ver, veamos algunos ejemplos con el complemento circunstancial de modo. Por ejemplo, diremos que eh, Felipe corre desesperadamente. ¿Ya? Felipe corre desesperadamente. Ese es un complemento. Desesperadamente es el cómo corre Felipe de manera desesperada o desesperadamente es el complemento circunstancial de modo. Si decimos Felipe corre desesperadamente a la cancha, ese a la cancha será un complemento circunstancial de lugar. Si decimos Felipe corre desesperadamente a la cancha cada tarde, ¿sí? Entonces diremos que cada tarde es un complemento circunstancial de tiempo. Si decimos Felipe corre desesperadamente a la cancha cada tarde, a encontrarse con sus amigos, ¿ya? Con sus amigos ya es un complemento circunstancial de persona, ¿ya? Y si decimos Felipe corre desesperadamente a la cancha cada tarde a encontrarse con sus amigos llevando casacas y deportivos, entonces diremos ese casacas y deportivos será el complemento circunstancial de objeto. Fíjense cómo cada una de las circunstancias hace posible que nosotros podamos construir o redactar una oración más completa, más contextualizada, preguntándonos el cómo, el dónde, el cuándo, el quiénes o con quiénes y el con qué o por qué. ¿Ya? Y vamos a cerrar con esta parte, con este subtítulo que dice estudio del verbo. En el estudio del verbo vamos a ver hasta las formas copulativas, ¿sí? Vamos a ver lo que son las formas no personales del verbo. Entre las formas no personales del verbo encontramos a los verbos en modo infinitivo, a los verbos en modo participio y a los verbos en modo gerundio. En modo infinitivo son todos aquellos verbos que llevan la terminación ar, ir. Por ejemplo, convertir, lograr, amar, desollar, comprender, estudiar, vender, leer, repetir, estudiar, eh, soñar, cantar, etc. ¿no? Pueden haber cantidad de verbos, pero no se olviden, son verbos en modo infinitivo. Tenemos los verbos en modo participio, cuyo finalidad en la escritura de cada uno de estos participios llevan el ado o el ido, el to, el cho y el so. Por ejemplo, hablado del verbo hablar, leído del verbo leer, abierto del verbo abrir, hecho del verbo hacer, codicioso del verbo codiciar, amado del verbo amar y convertido del verbo convertir. Luego, los verbos impersonales en modo gerundio son aquellos que llevan la terminación ando y yendo.
Por ejemplo, amando, cobrando, corriendo, haciendo, codiciando, estudiando, retribuyendo, eh, leyendo, trotando, etcétera, ¿no? Todas aquellas que tienen esa terminación. A su vez que, fíjense, esto también hemos visto a principios de gestión, las funciones que cumplen estos modos verbales. Por ejemplo, el infinitivo cumple dos funciones, la función verbal y la función de sustantivo. El participio cumple la función de verbo, y función de adjetivo y función de sustantivo. El gerundio cumple la función verbal y la función adverbial. Veamos algunos ejemplos. En el modo infinitivo, la función verbal. Por ejemplo, Juana va a llegar pronto a la meta. Fíjense lo que está marcado con rojo es el verbo en modo infinitivo, llegar, va a llegar. En este caso está cumpliendo la función verbal. En la función del sustantivo, fíjense, el leer nos hará personas libres. En esta bonita oración, leer está como el sustantivo y el sujeto a su vez de la oración, ¿cierto? Esas son las dos funciones que cumple el verbo infinitivo, el verbo en modo infinitivo. Luego, en el caso del participio, que cumple tres funciones, verbal, sustantivo y adjetivo, fíjense los ejemplos. En la función verbal, he cosido tu pantalón, del verbo coser, ¿cierto? He cosido. Función verbal. Aquí algo que hay que notar que para que se cumpla la función verbal se utiliza este auxiliar e con h porque deriva del verbo auxiliar haber, ¿ya? Y se conjuga con este verbo auxiliar para que se pueda cumplir la función verbal. Luego está la función de sustantivo. Por ejemplo, el silbido de ayer lo delató. El silbido del verbo silbar, por ejemplo, por si acaso, ¿no? Del verbo silbar, el silbido, participio de silbar. Luego, la función de adjetivo. La mortaja de María se ha roto. En este caso también fíjense que está utilizando el auxiliar verbal del verbo haber, ¿sí? A con H, ¿sí? Deriva del verbo haber. Entonces, ha roto. La mortaja de María se ha roto. O la mortaja de María está roto. Entonces, para que se cumpla también el participio cumpliendo la función de adjetivo, va a necesitar de dos auxiliares. Uno que puede ser el verbo haber y otro que puede estar conjugado con el verbo copulativo estar, ¿ya? Que va a expresar un estado del objeto. Entonces está utilizando un adjetivo calificativo. Funciones del gerundio, que cumple dos funciones, función verbal y función adverbial. Fíjense en este caso, en la función verbal. El abuelo está fumando su pipa, ¿ya? Es función verbal, porque está indicando que está fumando. ¿Qué cosa está fumando? Su pipa. Es un gerundio porque tiene la terminación ando. La función adverbial del gerundio, fíjense, las patrullas desfilan cada tarde sonando, ¿ya? Sonando. Entonces, este sonando es el gerundio, ¿ya? Con terminación ando, que dice que las patrullas desfilan. Este es el verbo de la oración, pero esta parte de aquí, el sonando, se convierte en el adverbio de la oración. Y es un gerundio. Esas son las funciones de estos verbos impersonales. Veamos lo que pasa con los verbos copulativos. Hay muchos verbos copulativos. ¿Qué es un verbo copulativo? Son aquellos verbos que van a expresar cualidades del sujeto. Van a dar cualidades al sujeto, van a atribuir cualidades. Los más conocidos y los más usuales son el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. No es copulativo cuando no atribuye. En este caso, Carol está en su casa, está atribuyendo un estado de lugar, por si acaso. Pablo no aparece. En este caso no está atribuyendo nada, simplemente es una posición de lugar. Pablo no aparece. Bien.
Hasta esta parte, mis queridos estudiantes, el repaso de gramática del día de hoy. Quiero que hagan la siguiente tarea. En primer lugar, hasta donde hemos visto, todavía no estamos tocando lo que son los verbos según su conjugación. Eso lo vamos a tocar la siguiente clase. Si quieren, pueden tomarlo en cuenta para que sepan lo que vamos a repasar la siguiente clase. Lo que tienen que hacer hasta acá es unos apuntes en la carpeta en temas. A continuación me van a hacer un mapa conceptual. En prácticas me van a hacer un vocabulario de cada una de las palabras que no hayan comprendido y de aquellas palabras que hayan escuchado de mi propia voz. Por otro lado, en ejercicios me van a desarrollar, ¿sí?, 5 oraciones por cada una de las oraciones, de las clases de oraciones que hemos visto. Hemos visto las oraciones por la actitud del hablante, hemos visto oraciones simples, oraciones compuestas, oraciones bimembres, oraciones unimembres, oraciones de acuerdo a la naturaleza del verbo, y hemos visto verbos impersonales, participios, infinitivos y gerundios. Entonces, a 5 por cada una de las categorías. Y los verbos copulativos, ser, estar y parecer, a 5 por cada uno de los verbos copulativos en oraciones. Ahora, en el WhatsApp alguien me preguntaba, profesor, ¿cuántos vocabularios tengo que hacer? Quiero que entiendan lo siguiente. Vocabularios, yo les estoy pidiendo que me hagan un vocabulario por tema. Pero, ¿qué implica un vocabulario? Un vocabulario es un conjunto de varias palabras que tú tienes que buscar en el diccionario, por si acaso. Ahora, si tú me preguntas cuántas palabras puedo incorporar en mi vocabulario, esa es otra pregunta. Chicos, quiero que realicen bien sus preguntas. Ya están en tercero de secundaria. En el WhatsApp he encontrado cantidad de horrores ortográficos. Por favor, cuiden su ortografía, que también voy a calificar la forma como tú me estás escribiendo en el WhatsApp, cómo me estás mandando tus mensajes. Cuida tu ortografía, que también eso va a ir como ponderación, como calificación dentro de lo que significan las calificaciones. Espera con paciencia la calificación de tus trabajos. Ya estaremos anunciándoles para cuándo les estaremos descargando las calificaciones. Ahora sus trabajitos. Me han presentado muchos en PDF, otros en imágenes. Y algunas personas han podido también mandarme a mi correo electrónico. Decirles que es preferible que me manden a mi correo electrónico. Tengo 2 cuentas, por si acaso, donde he subido este video. Me pueden mandar a ese correo, que es Zurdo Guarachi, todo junto y con minúsculas. Zurdo Guarachi, con S por si acaso. Zurdo Guarachi, todo junto, todo con mayúscula, @gmail.com. Y el otro correo electrónico al cual me pueden enviar es guitarralocada@gmail.com. Este guitarra locada tiene su forma particular de escritura, así es que lo voy a mandar vía WhatsApp para todos ustedes. Y ábranse sus cuentas de Gmail. Pueden comentar este video. Si algo no han entendido, pónganlo en los comentarios una vez que ya tengas tu cuenta de Gmail, porque más adelante estaremos pasando clases por el Classroom. Es todo por ahora. Estudiantes, cuídense y hasta la siguiente clase.